Bien. Entonces, nosotros tenemos en la tesis, en el proyecto de tesis, tenemos dos partes que hemos dejado en blanco. Dos. La primera parte que hemos dejado en blanco es en el capítulo de generalidades. Allí hay una parte que dice tipo de investigación. Esa parte, desde el primer día de clase, les dije que lo dejen en blanco, que más adelante lo vamos a llenar. Esa parte, llegó el momento de llenarlo, ¿ya? La otra parte, porque son dos, la otra parte que les dije que dejen en blanco es en el capítulo 4 que dice marco metodológico. Luego dice 4.1, diseño de investigación. Porque el 4.2 es población y muestra, eso ya hemos terminado. El 4.1 dije que lo dejen en blanco para más adelante. Pues el 4.1 se llama diseño de investigación. Para esas dos partes que hemos dejado en blanco, para esas dos partes es la presente clase. Empecemos por generalidades. Primero, ahí van a poner el tipo de investigación, 2 puntos aparte. Por su propósito, acá está en azul, está por su propósito. 2 puntos seguidos, y ahí van a poner si es básica o si es aplicada. En el caso de nosotros, estas tesis que estamos trabajando nosotros, todas son aplicadas. Todas son aplicadas. Profesor, ¿por qué no son básicas? Porque básicas son de las ciencias puras, como la historia, la filosofía, la lógica, las matemáticas, por ahí. De ellos hacen investigaciones básicas. Nosotros somos aplicados. Bien. Luego, punto aparte, ponen otro guioncito y ponen por la naturaleza de los datos. O también lo ponen según el enfoque. También cualquiera de los dos. Es lo mismo. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a trabajar, ojo, aquí nosotros vamos a trabajar con un enfoque cuantitativo si es que la variable es numérica y lo vamos a seguir con números. En ese caso pondrían ahí enfoque cuantitativo. ¿Ya? Ahora, hay casos en los cuales es mixto. Hay casos, ¿sí? Sí hay casos. ¿Ya? ¿Qué casos son, profesor? ¿Qué casos son esos que son mixtos? Por ejemplo, mira un ejemplo de ello, la autoestima. La autoestima es una variable cualitativa, ¿ya? Pero para su mejor estudio o análisis es que nosotros lo medimos con números, ¿ya? Entonces, ahí lo estamos convirtiendo de cualitativa, estamos pasando a cuantitativa. Por eso se llamaría mixto, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ver su variable, si es cualitativa y después lo van a pasar a números, entonces se llamaría mixto. Pero si es números y sigue siendo números, entonces es cuantitativa. Profesor, ¿y dónde se ve eso? En el cuadro de variables. Ahí se ve. Ahí se ve si es cualitativa y ha pasado a cuantitativa, o si es cuantitativo y sigue siendo cuantitativo. Ahí se ve en el cuadro de variables. Por eso es que cuando yo revisé el cuadro de variables, yo me concentré en los indicadores. ¿Se acuerdan que yo revisé los indicadores? ¿Por qué? Porque ahí en los indicadores, ahí te dice si esa variable cualitativa va a ser convertida a cuantitativa o no. Por eso les pedía yo números, ¿no? Bien. Por acá les dejo algunas lecturas y seguimos. Otro guioncito. Por el periodo temporal en que se realiza. ¿Ya? 2 puntos seguidos. Puede ser longitudinal o puede ser transversal. ¿Cuándo será longitudinal? Cuando hacen 2 o más medidas. ¿Ya? ¿Y cuándo será transversal? Cuando hacen una sola medida. ¿Quiénes son las investigaciones transversales? Son aquellas investigaciones que hacen una sola vez.
ejemplo, ahí vi hace rato que hay una tesis que dice nivel de conocimiento, creo. Ya, esa tesis es descriptiva. Todas las tesis descriptivas y correlacionales ya son transversales. Voy a repetir. Todas las tesis descriptivas y correlacionales son transversales. Ahora, en longitudinales hay de dos tipos también. Puede ser experimental o puede ser no experimental. En este caso, ustedes están trabajando con longitudinal experimental. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo dos medidas. Una medida antes y una medida después. Cuando ustedes dicen efecto expectorante, ¿no? Entonces van a medir pues ustedes el efecto expectorante antes y después de la aplicación del jarabe, pues no de un jarabe a base de tomillo, a base de eucalipto, ¿no? Listo. Entonces, las tesis que están haciendo efecto son longitudinales, ¿no? Listo. Muy bien. Continuamos por acá. Por acá hay otra diapositiva a continuación. Dice otro guioncito, por su profundidad o alcance. En este caso, las tesis que son elaboración, igual que la tesis que dice nivel de conocimiento, esas tesis son descriptivas, ya, descriptivas. Ahora, y abajo están las tesis correlacionales, obsérvelo, abajo están color celeste. Y las tesis que están haciendo efecto, eficacia, efectividad, ¿ya? Ellos también son descriptivos, porque describen el procedimiento, y ese es por su profundidad o alcance. Bien, acá hay más lecturas para que lean, para que se enteren. El último guioncito es respecto a esto. Por los medios para obtener los datos, ¿ya? Por los medios para obtener los datos. Dos puntos seguidos. Allí ustedes van a colocar una de estas tres. Puede ser documental, de campo o de laboratorio. Ahora, ¿cuándo se llamará documental? A ver, espera un ratito. Ya, documental es cuando utiliza documentos como análisis clínico, recetas, recomendaciones, ya, que ustedes van a utilizar para su trabajo. Ese se llama documental. Pero si ustedes van a aplicar encuestas, escalas de observación, ¿ya? Van a observar cuál es la reacción de los pacientes cuando toman su jarabe, cuando se aplican el ungüento. Entonces se llama investigación de campo. Pero si ustedes van a elaborar, ojo, atentos los de elaboración, van a elaborar un producto y esa elaboración del producto lo van a ir observando dentro de un laboratorio, entonces se llamará, por los medios para los datos, se llamará laboratorio. Entonces, y ahora que ya terminé, ahora sí decimos, los que están haciendo elaboración son de laboratorio. Laboratorio. Y lo que están haciendo efectividad, efecto, correlacional, nivel de conocimiento, ello se llamará campo. Campo. Y hasta ahorita, todo lo que hemos revisado, no hay ninguno que sea documental. Bien, pasamos ahora sí a la segunda parte. Diseño de investigación. Esto lo van a colocar ustedes ya en la segunda parte en blanco que dejamos, en el capítulo 4.1, inciso 1, que dice diseño de investigación. En el marco metodológico, atentos, ¿ah? Listo. Vamos a ver. Por acá Sandrita me está preguntando que si voy a colocar un solo cuadro. No. No. Todo lo que es tipo de investigación, lo que hasta ahorita he enseñado,
Eso se hace en generalidades, en guiones, se va anotando en guiones lo que he sido ido dictando, ¿ya? Bien. Y los diseños de investigación, ya esta parte, dejo acá varias diapositivas, ya. Los diseños son bastantes, chicos, son bastantes diseños. Los diseños son los mapas, son las guías, cómo tú te vas a guiar dentro de tu investigación para llegar al objetivo general. Ya, es una ruta, es una hoja de ruta, como dicen los políticos, una hoja de ruta. Bien, eh, sin embargo, las tesis, mientras más complejas son, los mapas más complejos también son. O sea, los diseños son más complejos, son más llenos de llaves, llenos de por ahí, ¿ya? Entonces, yo estoy dejando acá diapositivas para que más adelante, cuando ustedes vayan a hacer su maestría, vayan a hacer su doctorado, ustedes algún día, ¿no? De acá algunos años más adelante, entonces ustedes usarán estos diseños que estoy dejando acá. Sin embargo, yo voy a decir los diseños que corresponden a cada uno de sus trabajos, ¿no? A ver, empezamos con los diseños experimentales. Acá son bastantes experimentales. Acá está el primero, mira, a ver. Este diseño es diseño preexperimental para ustedes. Antes de eso, quiero hablar algo al respecto. Pero antes de hablar sobre este esquema, quiero hablar algo acá al respecto. Mire, existen los preexperimentales. ¿Cuándo se llamará preexperimentales? Cuando yo, por ejemplo, mira, mi amiga Susan está haciendo Sí, el, profesor. el tratamiento de la colitis, ¿no? Interesante, ¿ya? Entonces ella dice que va a coger 5 niños, ¿ya? Entonces mide cómo está la colitis, sus síntomas de la colitis, ¿no? Cuáles son la presencia de los signos y síntomas de la colitis. Eso se llama semiología, se llama esa ciencia, ¿ya? Que se encarga de estudiar los signos y los síntomas de una enfermedad. Ya. A esa medida se llama medida antes, o también llamado pretest, ¿ya? Pretest. ¿Dónde está eso? Está acá, mira, ve. Acá está, ve. Este M1 significa pretest, es la medida antes, ¿ya? Bien. Y luego ella, ¿qué va a hacer? Va a entrar con creo que es un jarabe a base de algarrobo, creo que es. Bien. Entonces entra y le da, chicos, vengan a tomar su jarabe de algarrobo para la diarrea que tienen. Entonces les da bonito ahí con su saborizante, todo bonito. Bien. Y luego no sabemos cuánto tiempo va a durar el tratamiento, y eso lo sabe Susan y su grupo. No sabemos, de repente 3 días, de repente 8 días, de repente 15 días, ¿no? No lo sabemos. Ya, una vez que ya pase el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? Este es el tratamiento, mira, la X. X significa tratamiento, ¿ya? Tratamiento. Bien. Una vez que pase el tratamiento, el grupo de Melissa tiene que volver a medir la colitis. Volver a medir si hay presencia o no de los signos y síntomas de la enfermedad llamada colitis. A esa segunda medida se llama post-test, ¿ya? Entonces ya tenemos el pre-test y el post-test. Listo. ¿Y qué verifica Susan? Verifica que ya los niños están sanos. Por ahí algunos tienen algunos dolores pequeños, pero en realidad ya están sanos casi todos los niños. Salvo por ahí una niñita que no quiso tomar porque es alérgica. Otro niño sí tomó, pero no le hizo nada. Pero a la mayoría de niños sí les fue bien con este jarabe a base de algarrobo. Ahora viene mi pregunta. Ya conté la historia, ahora viene mi pregunta. Vamos a ver quién me responde. Eh, la mayoría dicen, supongamos que el 90% de pacientes de Melissa se han recuperado. Están sanitos los niños. Mi pregunta es, ¿ese 90% de niños recuperados se le atribuye al uso del jarabe a base de algarrobo o se le atribuye a otra cosa?
¿Qué dice el público? Sí lo atribuye. Sí, le atribuye. La mayoría hizo efecto. Ahora viene mi segunda pregunta. Ustedes están de acuerdo con Melissa, ya me di cuenta, pero viene mi segunda pregunta. Al niño, me contó Melissa la vez pasada en clase que ella iba a estar en el jardín de niños Santana y que ahí les iba a ver que están enfermos. Yo le decía que vaya a su casa mejor. Pero bueno, Melissa con su grupo no viven con el niño. Ellos van a ir a darle jarabe y punto, se van a ir a su casa. Pero mientras Melissa y su grupo no estén con los niños, ¿qué tal si los niños consumen otra cosa? ¿Qué tal si consumen, por ejemplo, productos que curen la colitis sin que se den cuenta? ¿Ah? O también al revés. O también al revés. Toman el jarabe de Melissa, pero de repente cuando Melissa no está, los niños consumen otras cosas que van en contra del jarabe, ¿no? Es como, por ejemplo, bueno, nosotros consumimos calcio. Cuando nosotros consumimos calcio y no consumimos magnesio, entonces significa que está de más consumir el calcio. El calcio, el cuerpo lo va a botar, fíjate. Entonces, igual pasa con este jarabe de algarrobo. De repente hay productos que al tomar lo botamos al jarabe de algarrobo. Fíjate. Entonces hay niños que no se han curado con este jarabe. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Inmediatamente la gente que hace le echa la culpa al jarabe, pero no es así. No se han curado no por la culpa del jarabe, sino que no se han curado porque sin querer han consumido otros productos que van en contra del efecto del jarabe. Y la pregunta es, ¿y quién controla todo eso? Nadie. Nadie controla. Ni la mamá que vive ahí lo controla. Peor van a ser las alumnas que van una vez al día o una vez cada 3 días. Peor será, pues. Entonces, ¿quién controla? Nadie. Qué pena. Y puede, ojo, mucho cuidado, ¿eh? Puede que el grupo de Melissa tenga 10 niños y que de los 10 niños, 9 se hayan sanado. Entonces, el grupo de Melissa lo va a atribuir, esa sanación lo va a atribuir a su jarabe. Lo va a atribuir a su jarabe. Pero la pregunta es, ¿y qué tal si lo sanó otra cosa y no el jarabe? ¿Ah? Así como en el COVID-19, muchos pacientes se han sanado consumiendo ivermectina, dióxido de cloro y otros productos, ¿ah? Como enjuagues con yodo, ¿no? O en la sierra consumiendo yonque, ¿no? Entonces, Hay que hacer un seguimiento farmacológico para ver. eso, muy bien. A eso quería llegar. A ese que tú estás diciendo seguimiento, se llama, acá está la palabrita, ve, acá está. Ahorita lo enseño. Control. Ahí está. Hay que hacerle un control. Pero ese control, hay varios niveles de control. Hay un control liviano, nomás leve, como también hay un control estricto. Un control liviano se llamaría, vamos a rayarlo por acá, se llamaría cuasi experimento. ¿Qué es eso, profesor? Cuasi experimento. Vamos a suponer acá, regresamos al grupo de Melissa, ya regresamos al grupo de Melissa. Vamos a borrar primero, regresamos a ese trabajo. Ya, ahí está. Cuasi experimento, ¿qué significa? Significa de que usa grupos de control. A algunos les da el jarabe y a otros no les da. Para que después haga una comparación. Fíjate, y ahí hay un control leve, pero sí hay un control. ¿Y dónde hay un control fuerte? Aquí, en los experimentos puros. Profesor, ¿y eso dónde se hace? Eso se hace en el laboratorio. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, Melissa, si quiere darle un máximo control a su trabajo, a su tesis, debe hacerlo en el laboratorio. Pero, profesor, ¿dónde saco personas con diarrea ahí? Ninguna persona va a querer estar allí.
Entonces, ¿qué hacen los científicos? Compran Ratoncito. ratoncitos, ajá, muy bien. Y así, y ojo, ellos saben a ciencia cierta qué consumen sus ratitas. Ellos saben. En cambio, en el Jardín Santana, tú no sabes qué consumen. No. En el ratito lo consumen delante de ti tu jarabe, pues a base de algarrobo, pero y cuando se van a su casa, ¿qué consumirán ahí? Productos chatarra, gaseosa, todo un desbarajuste. En cambio, en el laboratorio no. En el laboratorio tú nada más, tú y nada más que tú eres la que le da de comer a las ratitas. Todo. Entonces, ahí hay un control máximo. Entonces, allí la tesis sale mucho mejor. Fíjate. ¿Vieron ustedes la diferencia entre lo que es trabajar dentro del laboratorio y fuera del laboratorio? Ahora, cuando se hace dentro del laboratorio, ¿no? Ya se llama in vitro, está dentro del laboratorio. Y ya cuando está afuera ya se llama pues una aplicación en humanos. Entonces, en farmacia se recomienda primero hacerlo dentro del laboratorio. Cuando ya hay éxito dentro del laboratorio, se repite esa misma tesis, se repite nuevamente, pero ya no dentro del laboratorio, sino fuera ya, esta vez con humanos. Porque, por ejemplo, mira, ojo, por ejemplo, yo soy padre de un niñito de 3 añitos que se llama Lucas y que está matriculado en el Jardín Santa Ana. Y llega Melissa con su grupo y me dice, profesor, acá está mi jarabe a base de algarrobo para su niñito que tiene colitis. Dime, yo como padre, ¿usted cree que voy a permitir que le den de tomar cualquier cosa a mi hijo? No, No. no, pues tengo que, porque de repente es algo que lo puede agravar y puede morir. Acuérdense que los niños mueren con deshidratación producto de su diarrea. ¿Ah? Entonces yo tengo que saber qué le voy a dar a mi hijo. Entonces la primera pregunta que le voy a hacer al grupo de Melissa es, señoritas, ¿y esto ya lo han probado en otro lugar ya? ¿Ya ha tenido efecto esto en otro lugar? A ver, muéstrenme sus evidencias que ya en otro lugar ya lo han probado y que les ha ido bien. Si les ha ido bien, le dejo que lo den a mi niño. Si no, no. Fíjese, así te van a responder todos los padres. ¿Ah? Vieron que la investigación no es un juego. ¿Ah? Pero ahorita estamos en tercer ciclo, no se preocupen. En tercero estamos aprendiendo. Si fuésemos en cuarto, ya es otra cosa. Es otra cosa. ¿Ya? Muy bien. Hice un pequeño paréntesis acá para enseñarles lo que es el control. ¿Ya? Para enseñarles, aquí está esto, control. ¿Control en quién? En una tesis experimental, que tiene 3 tipos, que puede ser preexperimental, experimental puro y cuasi experimental. El diagrama que está abajo es un diagrama perteneciente a los a los preexperimentales. ¿Ya? Ahí está. Después lo vamos a repetir, no se preocupen. Por acá hay más diseños, como dije hace rato, lo voy a dejar allí para que ustedes lo apliquen algún día más adelante, que quieran profundizar en los preexperimentos. Aquí está el diseño para una tesis cuasi experimental. Yo hablaba que tienen un control leve, pero ya siquiera hay un control ya. Miren, observen, GE significa grupo de estudio, ya, y GC, grupo control. Miren, al grupo control no se le aplica el tratamiento. Acuérdense que X significa tratamiento. No se le aplica, pero sí se le compara. Claro, para que así veamos si le atribuimos al jarabe la sanación o no le atribuimos. ¿Ya? Bien. Pasamos ahora sí a los diseños no experimentales. En los diseños no experimentales tenemos como primer diseño al diseño descriptivo simple. Este diseño descriptivo corresponde a las tesis descriptivas como elaboración, que están haciendo muchos chicos acá, y también a la tesis que dice nivel de conocimiento. ¿Ya? Listo. Ahí está su esquema. M muestra y O observación. Su esquema con su descripción. Y este de acá es para un descriptivo, pero mucho más complejo. Ya. Esto no es para ustedes. Esto es algún día que hagan una tesis magistral. Bien.
Pasamos a los diseños correlacionales. Acá hay una tesis también que está haciendo correlacional, creo. Creo que sí. Este sería su esquema. M es la muestra, O1 y O2 son las variables respectivas que va a relacionar y R es la relación. Acá hay un ejemplo para relación, observe. Y acá hay un ejemplo para diseño de investigación. Mire, así me va a presentar su trabajo. Mire, así como está esta diapositiva. Mire, ya para terminar ya tengo que ir a cocinar. Diseño de investigación. Mire, ve. Aquí me va a describir su diseño, así como esta chica lo ha hecho. Mira, esta chica de enfermería, mira cómo ha descrito. Y luego que ha descrito, viene su esquema. Como esta tesis es preexperimental porque tiene efectividad, entonces mira, acá está su esquema, mira, ve. Lo ha hecho ahí con su Word, pues, ¿no? Como ha podido, y ahí lo hago más grande para que lo vean. Ahí está, mira. Ve. G es la muestra, el grupo de estudio, o también conocido con el nombre de muestra. O1 y O2 vienen a ser las medidas antes, o también lo llaman el pretest, y O2 es el posttest. X es el tratamiento, en este caso es el programa. Ustedes en X, ¿qué pondrán? Pondrán el producto. El producto. En X, por ejemplo, en el caso de Melissa, pondrá ungüento. No, yo digo, el jarabe, es el jarabe a base de algarrobo. Los chicos pondrán ungüento, los otros pondrán crema. Crema que dijo, ya se me va el nombre. Cicatrizante, ¿no? Crema cicatrizante. El otro chicos están haciendo jarabe a base de eucalipto, ahí pondrían en X. ¿Ya? Listo. ¿Y en O1 qué van a poner, profesor? ¿Qué voy a poner en O1? En O1 pones, pues, la medida de la variable antes de aplicar el tratamiento. Por ejemplo, si van a hacer expectorante, tienen que medir. ¿Qué van a medir? ¿Qué van a observar? Van a observar la presencia de tos, ¿no? De tos seca en el niño, ¿no? Entonces, medición de la variable, en este caso, pues, de la tos, pues, ¿no? Antes de aplicar el jarabe expectorante. En el O2, igualito, pero en lugar de la palabra antes, lo cambia por la palabra después. Listo. Bien, ¿alguna pregunta que tengan, chicos? Profesor, pero ese esquema es para experimental, ¿no? Así es. Esta es para No. preexperimental. Preexperimental. Ya, este es preexperimental. Sí. Bien. La próxima clase, la próxima semana, chicos, el próximo jueves, ustedes van a asistir a clase, pero van a asistir conociendo cómo y con qué. Cómo y con qué voy a medir mi variable. Por ejemplo, mira, en este caso, esta tesis dice que va a mejorar, dice, a ver, no lo veo bien acá, la mejora de prácticas preventivas de anemia. Entonces tiene que medir cómo va a medir esas prácticas preventivas de anemia. ¿Cómo lo va a medir? ¿Ah? Entonces, ustedes también igual, la próxima semana me traen cómo van a medir la variable que van a reducir y que van a aumentar. ¿Cómo? Eso tienen que traer la próxima semana porque de eso va a tratar la próxima clase. Si no traen eso, no van a entender la clase. No van a saber de qué se trata. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Quedó claro? Muchas gracias. Y